Bien, les voy a invitar por favor a que abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Continuamos, hermanos, con Marcos, ahora con el capítulo 8, versículos del 22 al 26. Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. Ahí nos quedamos antes del aniversario, antes de disfrutar la semana pasada la cena del Señor. Y hoy continuamos precisamente con lo que la Escritura dice ahí en este Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versos del 22 al 26. Y vamos a darle lectura, mis amados hermanos. Le voy a suplicar a los varones que lean conmigo el verso 22 y todas las damas el verso 23. Nos unimos todos en el verso 26. Comenzamos los varones. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Dios, rogamos que hables a nuestras vidas, que tu palabra sea en verdad una espada de doble filo que entre a lo profundo de nuestro corazón y que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz para, Señor, cambiar, mejorar, ir siempre en pos de parecernos más a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un viejo adagio, mis amados hermanos, que dice que si no podemos estar personalmente en la batalla, no debemos desalentar a los que están combatiendo. Un jefe de tribu escocés cayó herido en la batalla de Sheriffmuir. Ese hombre estaba a punto de morir y cuando sus soldados vieron caer al líder, al jefe, ellos dudaron por un momento, lo cual estaba dando gran ventaja al ejército enemigo. El viejo caudillo, al ver lo que estaba pasando con su ejército, se levantó como pudo y aunque la sangre brotaba de sus heridas, gritó con fuerte voz: No estoy muerto, hijos míos, los estoy mirando y espero que cada uno de ustedes cumpla con su deber. Esas palabras fueron el estímulo que ellos necesitaban, llevándolos a hacer un esfuerzo casi sobrehumano hasta obtener la victoria. De la misma manera, mis queridos hermanos, cuando nuestras fuerzas flaquean, cuando nuestros corazones están cargados, nuestro capitán Jesucristo nos grita: no están solos, levanten su vista, pongan sus ojos en mí. Y es por ello que he titulado en esta tarde al mensaje: Pon tus ojos en Cristo. Porque solo si usted y yo, solo si juntos ponemos nuestros ojos en Jesús, vamos a poder saber lo que Él espera de nosotros. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios si no ponemos nuestros ojos en Cristo. Y hasta donde yo entiendo, hermano, nuestro Señor espera que ustedes y yo tengamos la iniciativa. Dios espera que tengamos iniciativa. Vino luego a Betsaida, dice el verso 22, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Jesús estaba nuevamente en Galilea. Concretamente, la Biblia dice que estaba en Betsaida. Esta ciudad era la ciudad en donde habían crecido Pedro y su hermano Andrés. Fue allí en donde unos hombres, no nos dice nombres, no nos dice cuántos, dice que le trajeron a Jesús un ciego para que lo sanara. Como en otras ocasiones, nosotros podemos decir que estos amigos sirven de ejemplo
de cuál es nuestra responsabilidad con nuestros amigos. Estos hombres nos dan un ejemplo de la forma en la que nosotros mismos tenemos que llevar a otras personas a Cristo para que puedan ser salvas, para que puedan ser transformadas, para que puedan conocer a Jesús y sus vidas sean cambiadas. Pero en cualquier caso, hermanos, el interés de los amigos, el compromiso de estos amigos, en verdad, contrasta con la pasividad del ciego. ¿Y por qué digo que la pasividad del ciego? Porque este hombre estaba ciego, no estaba cojo. Ese hombre podía caminar. Ese hombre pudo haber tomado la iniciativa. Pero quienes lo llevaron, porque es lo que dice la Biblia, le trajeron un ciego, fueron los amigos. Y no solamente lo llevaron, sino que ya estando ahí delante de Jesús, este cabezón no hace nada, ni dice nada. Los que ruegan para que Jesús los sane son sus amigos, no es él. Y yo puedo ver en este hombre tremenda pasividad del ciego y contrasta con ese deseo, esa iniciativa que sus amigos sí tuvieron para poderlo llevar hasta ahí y decirle a Jesús que necesitaba ser sanado. ¿Quién era el más interesado, hermanos? ¿Quién tenía que ser el mayor comprometido? El que mostrara más interés, el que le pidiera, el que rogara, el que pudiera incluso gritar que el Señor lo sanara y transformara su vida. Oye, esto no se parece, pero para nada, ¿no? A Bartimeo. ¿Se acuerdan del buen Bartimeo? Es un ciego que también escuchó en Jericó que Jesús venía. Y desde el momento en el que él supo que el Mesías iba a pasar por ahí, la Biblia dice que él no dejó de seguirle gritando, dando voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién era el interesado en recuperar la vista? Bartimeo. ¿Quién fue el que hacía la petición? Este hombre no podía ver, pero sí podía escuchar en dónde iba Jesús, sí podía sentir cómo iba la multitud, y allí iba gritando, exclamando, pidiéndole a Dios, tomando la iniciativa. Pero este hombre contrasta terriblemente, no hacía absolutamente nada. ¿Por qué es que este ciego se había vuelto tan pasivo? Y me pregunto al corazón, ¿será que este hombre de alguna manera representa a los mismos discípulos que muchas veces se dejaban llevar por el Señor, pero muy difícilmente ellos tomaban en algo la iniciativa? Si el Señor daba una orden, ellos procuraban cumplirla. Si el Señor decía para allá, era para allá. Si decía del otro lado, era del otro lado. Pero nunca ellos, vemos en la Escritura, por lo menos no con Jesús, que de ellos surja hacer algo. ¿Quién era el que daba la orden para que alimentaran a los que estaban con ellos? ¿Alguno de ellos tomó la iniciativa? Nunca. ¿Quién era el que sanaba? Cuando ellos lograran hacerlo, no fue por iniciativa propia, fue porque Jesús los mandó. Y mis amados hermanos, esto me hace pensar en que los discípulos eran muy parecidos a este ciego. Probablemente su actitud era precisamente la misma que la de este hombre. Y lo interesante es ver la forma en la que Jesús trata con este ciego para que él pueda entender lo importante que es estar con él y tomar la iniciativa. Miren, hay algunos eventos en estos pocos versículos que hacen que nosotros observemos la escena y pueda mostrarnos claramente cuál era la actitud de Jesús. El hecho de que Jesucristo lo sacara fuera de la ciudad, porque él fue por el ciego, lo agarró y entonces le dice: vente para acá, vámonos fuera de la ciudad. Y eso, por lo menos a mí, me presenta un cuadro muy hermoso, porque yo puedo imaginar a Jesús guiando al ciego por un buen rato. O sea, no es que salir de la ciudad era como caminar de aquí a la puerta. Probablemente tuvieron que caminar varios minutos y lo hizo Jesús con él. Oigan, si antes este mono no había tomado la iniciativa para agarrar camino, ¿ustedes creen que lo iba a hacer ahora con Jesús? ¿Quién era el que lo iba guiando? Cristo.
Cristo lo tomó de la mano, seguramente lo abrazó e iba caminando con él hasta llegar fuera de la ciudad. No es que el ciego, hermanos, no tuviera quien lo guiara. Los amigos lo habían ayudado. Él en realidad no estaba solo. Ahí estaba gente que le interesaba, pero el Señor quiso hacerlo él mismo. Ahora él le quiere mostrar que el que sí tiene interés, a diferencia de él, es Jesús. Y esto forma parte, hermano, del proceso hasta donde yo entiendo que Jesús sabía que este ciego necesitaba, no solamente para ser curado y que su vista se restableciera, sino para que también sanara su corazón y su vida fuera transformada. El contacto con Jesús, el pasar tiempo con Él, el sentir su dirección, el ver cómo Jesucristo, un hombre tan ocupado, le estaba dedicando tiempo. Es como si Cristo hubiera dicho, yo sé que hay otros que tienen necesidad, pero en este momento yo quiero tomarte de la mano y te quiero guiar. El que me interesa eres tú. Yo sé que hay millones alrededor, pero tú para mí eres valioso. Imagino quizá tal vez la conversación que Cristo iba teniendo con él a lo largo del caminar. No creo que hayan ido callados, por lo menos no Jesús. Jesús quizá iba platicando con él, haciéndole hablar, platicando las cosas que estaban pasando, pero sobre todo, hermano, ese tiempo tan rico de poder estar a solas con Dios, de poder estar a solas personalmente con Jesús, a pesar de la multitud de curiosos que probablemente iban ahí atrás a cierta distancia, pues tratando de ver qué es lo que estaba pasando, y Jesús ocupado única y exclusivamente de este ciego. Eso servía, hermanos, para establecer una relación íntima y de confianza entre este hombre necesitado y Cristo. El Señor lo sabía, y como nosotros lo hemos visto, esa pasividad que resulta algo negativo, en realidad el Señor nos muestra cómo hasta en ello Él nunca deja de obrar y nunca deja de preocuparse por nosotros. El Señor, hermano, quiere que no seamos pasivos. No podemos ver necesidades y quedarnos como si no estuvieran pasando. Yo les soy honesto, yo en alguna ocasión con los jóvenes sobre todo se los he hecho saber, aún niños o adolescentes. A mí no me cabe en la cabeza ver cómo tú puedes darte cuenta que tu padre se está partiendo el lomo y está trabajando y después del trabajo llega a tu casa y se pone a hacer alguna labor y tú como hijo estás viendo la televisión, estás jugando en tu teléfono o en una tablet y el papá por ahí solito batallando y tú viendo. Yo no puedo concebir eso. De verdad. Y después cuando pegan el grito todavía te enojas porque, pues ¿por qué no me ayudas? Pues ¿por qué no dices? ¿Por qué no me lo pides? Si me hubieras dicho desde cuándo te hubiera ayudado. Hermano, no hace falta que lo digan. Estás viendo una necesidad, actúa. Es curioso que hay mucha gente que se encuentra un palo atravesado y prefiere darle la vuelta o brincarlo en lugar de levantarlo. Porque eso no le toca. Porque nadie le dijo que lo hiciera. Hermano, hay que tomar iniciativa. Al Señor nadie le dijo, a ver, Jesús, venimos a que pases tiempo con este cuate. No, Jesús sabía lo que iban. Ellos le pidieron que lo sanara, pero lo que Jesús hizo fue entonces tomar cartas en el asunto, tomar la iniciativa, sacar a este hombre y pasar tiempo con él. Hermanos, Dios quiere que usted y yo aprendamos a tomar la iniciativa. Y eso lo puede aplicar en todas las áreas de su vida. No espere a que le den una orden. Si ve una necesidad, hágalo. Hágalo. ¿Será necesario que mamá y papá todos los días le estén diciendo al chamaco, tiende tu cama? Ayúdame a barrer, a lavar los trastes. Háganlo. ¿Por qué estar esperando a que papá y mamá saquen el chicote para hacer la tarea? Hazla. ¿Por qué esperar a que en el trabajo se me dé una hora? Porque eso no me toca. A mí me contrataron para apretar una tecla en la computadora, no para andar sacando basura ni cargando. Si lo ves, hazlo, no te hace menos. Estamos aquí para servir, hermanos.
Y para lograrlo necesitamos aprender a tomar la iniciativa. Nuestro Señor espera que aprendamos a tomar la iniciativa. Pero Él también desea, nuestro Señor espera que usted y yo seamos creativos. Dice el verso 23, entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y esto a mí me resulta de verdad muy raro. Porque dice, y escupiendo en sus ojos, ¿no? O sea, este hombre estaba ciego, pero no era insensible, ¿no? Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El Señor Jesús sanó muchos ciegos, pero en esta ocasión, la forma en la que se llevó a cabo la sanidad es completamente diferente a otras ocasiones. Hubo aquí donde el Señor simplemente le dijo, abre tus ojos y ve. Hubo en otra ocasión que alguien les dijo, miren, se van a un río, se echan loditos, se enjuagan y van a ver. Pero en esta ocasión, ¿no? Resulta muy raro, hermanos, hasta asqueroso, ¿no? ¿Ustedes creen que el ciego no sentía cómo Jesús se acercaba a su cara? Digo, yo no lo sé, es especulación. Yo conozco a algunos que cuando escupen hacen ruidos medio raros, ¿no? Yo imagino a este hombre, pues igual y ahí ciego después de haber platicado, de estar ya un poquito más en confianza, se acerca a Jesús y le escupe. Porque no dice que le pone salivita, ni no, no, le escupe en el ojo o en los ojos. Yo digo, pero ¿por qué Jesús hizo eso? No hubiera sido suficiente. ¿Para qué me escupes? Nada más dilo. ¿No? Deséalo, no me escupas. O sea, ¿de qué se trata eso? Y mire, a mí eso me hizo pensar y me recuerda que el Señor no se limita a usar siempre los mismos medios, recursos o experiencias para enseñarnos algo. Él es soberano, hermanos. Y Dios sabe lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos. Y no importa que en otra ocasión nos haya enseñado de una manera, Él el día de mañana puede enseñarnos lo mismo de una forma totalmente diferente, en la que nosotros quizá ni siquiera nos imaginamos que puede a Él ocurrírselo hacerlo, porque nuestro Señor, mi amado hermano, es creativo. Él trata con cada uno de nosotros de forma individual y personal. ¿Sabe por qué? Porque para Él cada uno de nosotros es único. No hay otro igual a usted. Gracias a Dios. ¿No? No hay otro en el mundo igual a mí. Desafortunadamente. No, no es cierto. Hay algunos que no se pueden parecer físicamente. En alguna ocasión recuerdo a tío José cuando hizo un viaje a Canadá para estar con mi primo, me parece que en la boda, el tío José regresó con una hoja de periódico, ¿no? Y cuando me vio acá ya en la Ciudad de México, decía, ¿y tú qué andabas haciendo allá en Canadá? Decía, cálmese, ¿no? Pues, ¿cuál en Canadá? Este rancho yo no lo conozco. ¿Cómo no? Y sacó su hojita de periódico y me dice, ahí estás. Me enseñó una foto de un mono ahí galán, ¿no? Así con... Me dice, ahí estabas, no seas mentiroso. Y yo lo veía y decía, sí, se parece a mí. Pero a los que llegaban, los que recuerdan al tío José, así era. ¿No? Al que llegaba, ¿a poco no? Aquí está el zarape. ¿No? Hay gente alrededor del mundo que se puede parecer a nosotros. Dicen los que saben que hay 2 o 3 personas que físicamente alrededor del mundo se parecen a nosotros. Hay por ahí una situación en redes sociales en donde hay gente en el metro, en el camión y todo, que los comparan con actores, ¿no? O con superhéroes. Y si uno los ve, pues son igualitos. Son igualitos físicamente. Podemos parecernos, pero para nada son igualitos en su manera de pensar, en su educación, en sus necesidades, en lo que hay en su corazón. Somos únicos. Y como somos únicos, Dios trata con nosotros de maneras únicas. Ay Dios, es que si querías enseñarme eso, ¿por qué no fue como a fulanito? ¿No? Ese nada más se le perdió la cartera, Dios, a mí me robaron el carro. Hubiera sido mejor así.
Bueno, Dios trata con nosotros de maneras únicas, individuales, porque usted y yo somos únicos. De la misma manera en la que Dios nos busca y nos llama a la convención a convertirnos a Él de una forma diferente, atendiendo siempre nuestras circunstancias y atendiendo siempre nuestras necesidades concretas. En el caso de este ciego, aunque usted y yo no podamos entenderlo, no nos guste, aunque algunos lo lean y dicen, híjole, qué asco, Jesús estaba usando los métodos que para ese hombre eran necesarios en ese momento bajo esas circunstancias. Ese hombre no podía ver, pero sí podía sentir. Y el Señor lo sabía. El hecho de que Jesús lo guiara de la mano hasta fuera de la ciudad fue el comienzo, pero luego continuó poniendo esa saliva en sus ojos y colocando, dice el versículo, sus manos sobre él. Y yo en todo esto, hermano, aprecio el acercamiento de Jesús, la intimidad que Jesús pudo tener con este hombre. Jesús estaba tratando de manera íntima con el corazón de este ciego. Sin duda, Jesucristo quería que él entendiera, ¿no? Que él sanara, pero aún más allá, Cristo quería que este ciego aprendiera a confiar en él. Tú quizás has escuchado que yo solo lo he deseado. Tú quizás has escuchado que he enviado otras cosas. A ti que no te importe cómo lo vaya a hacer. El punto es que tú creas y tú sepas que yo, no importa cómo, voy a darte lo que tú necesitas. No se quiera usted comparar con nadie, ni pretenda que Dios solucione su problema como lo solucionó con alguien más. Y eso es porque muchas veces nosotros mismos queremos limitar a Dios, hermanos. Mira, a mí me funcionó. Yo empecé a ir a la iglesia y hasta los miércoles de oración y todo quedó bien. Y entonces la persona le cree más al fulano y empieza a venir nada más a los miércoles de oración. Y resulta que en vez de que el enfermito sane, fallece. Y al rato se enoja porque a aquel sí le contestaste y a mí no. Cuando yo vuelvo a lo mismo, Dios obra de manera diferente en cada uno de nuestros casos, porque Él nos trata de forma única e individual. En cualquier caso, a mí por lo menos me sorprende la grandeza del Señor. Que Él estaba dispuesto a usar métodos tan rudimentarios como escupirle a alguien con el fin de hacerse entender por una mente quizá tan sencilla como la de este ciego. Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Jesucristo nos muestra la importancia de ser creativos. Y simplemente, hermano, quiero decir, usted no puede esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. No es así. Si nosotros queremos resultados distintos, pues tenemos que hacer algo diferente para que las cosas sean diferentes. Y no debemos de tener miedo. El Señor nos ha hecho personas creativas. Seamos valientes, atrevámonos a hacerlo. Cristo lo hizo. Nuestro Señor espera que tomemos iniciativa. Nuestro Señor espera que seamos creativos. Nuestro Señor espera que seamos pacientes. Él, versículo 24, mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Yo puedo deducir de estos detalles, de estas palabras, que este hombre que estaba ciego en ese momento, no había sido ciego desde su nacimiento. Porque él dice, yo puedo ver a los hombres, pero los veo como árboles, ¿no? Que se están moviendo. ¿Cómo él sabía cómo eran los árboles? Pues porque ya los había visto. Yo no sé de qué forma él entonces se hizo ciego, pero ese no es el detalle más importante, sino el hecho de que por primera vez Jesús hacía un milagro de manera gradual. Él no podía ver, ahora ya veía, a medias, pero veía. No alcanzo a ver bien todo, pero, ¿no? Dicen algunos con lentes o algo. Mira, ahí sí, aquí sí alcanzo a ver, pero hasta allá ya no veo así como borroso. Este hombre probablemente estaba viviendo algo así. Sí alcanzo a ver que algo se mueve, pero no distingo si es hombre, perro, vaca o árbol. Simplemente veo que se mueve.
Uno dice, ¿y entonces Jesús le devolvió la vista a medias? ¿Estaba haciéndole un milagro a la mitad? En todas las demás ocasiones, las sanidades que se producían de las manos de Jesús eran instantáneas y eran completas, totales. O sea, al cojo no lo hacía medio caminar. Caminaban tan bien que hasta podían brincar. Al ciego lo cantamos, dice, lo hizo ver. Al sordo lo hacía escuchar. Al que moría y quería resucitar, no lo resucitaba, pero lo dejaba con una enfermedad para que se terminara de educar. Simplemente sanaba completamente. Sanaba completamente. ¿Por qué ahora, en el caso de este ciego, era necesario que el Señor actuara 2 ocasiones para sanarlo? ¿Por qué el Señor realizó este milagro por lo menos en 2 etapas? Algo a mí me queda claro, no era por falta de poder. No es que el Señor se le fuera agotando la batería, o de que no había tomado su chocomilk, o de que andaba desvelado, nada de eso. No era por falta de poder. Tal vez el Señor estaba acomodando la velocidad a la que actuaba su poder, porque Él tenía un propósito. Y aquí no se trata, desde donde yo lo veo, de el poder o la velocidad en la que Jesús podía sanar a este ciego. Más bien se trataba de la lentitud de la fe de este hombre. Quizá él veía otra vez, ¿no?, el método, y dentro de su cabeza estaba diciendo, pero este compa, ¿qué le pasa? Me escupió. No más porque mis amigos me trajeron, si no ya hasta me lo hubiera descontado, ¿no? Aguantó las escupidas y luego abre los ojos y no ve bien. Entonces es el colmo, ¿no? O sea, primero me sacas de donde estaba, me das a dar una caminata como si fuera caballo, luego me agarras a escupitajos y resulta que tomo ni veo. Dios está tratando con este hombre a su propia velocidad. En cualquier caso, como ya hemos comentado anteriormente, aquel ciego no era el único que tenía dificultades para ver en Betsaida. Los discípulos tenían el mismo problema, y probablemente por eso Marcos nos quiere ilustrar con este milagro progresivo cómo el Señor también estaba obrando, trabajando y teniéndole paciencia a sus propios discípulos. Yo lo he repetido muchas veces a lo largo de estos mensajes en Marcos. A pesar de todo lo que ellos habían vivido con Jesús, los discípulos no seguían entendiendo quién era Cristo. Jesús quería que ellos por fin lograran comprenderlo. Es cierto, hay personas que se convierten después de escuchar una primera predicación, y no hace falta más. Hace falta que ellos sepan, que conocen, que hay un Dios que les ama. Que el Dios que creó todo cuanto existe no es un viejo, ¿no?, de barbas blancas que está sentado ahí solamente disfrutando cómo caemos, esperando castigarnos. Un Dios alejado de su creación, en donde Él está bien allá y no le importa lo que pase con nosotros. El Dios de la Biblia es un Dios que se preocupa por nosotros, que nos ama, que está al pendiente de nuestras necesidades. Y hay quien al escucharlo se arrepiente, le pide perdón a Dios y lo acepta en su corazón. Pero también, mis amados hermanos, hay personas que les predicamos 1, 2, 3, 10 años y siguen en las mismas. No, es que sí, yo sí creo en ese mismo Jesús, pero a mi manera, dame chance, a mi tiempo, ¿no? Ahí vamos despacito. Bueno, hermano, sea paciente. No todos vamos a reaccionar de la misma forma. El Señor lo entendió con este hombre. Y hasta donde yo entiendo, la mayoría de las veces, nadie comprende la verdad de un solo golpe. Necesitamos aprender. Necesitamos conocer. Necesitamos confiar en Dios, comprometernos con Él, estar dispuestos a obedecerlo. Dani, en charlas con él, quizá Dani sea entre nosotros el que menos tiempo tenga congregándose. Yo le doy gracias a Dios porque yo se lo he dicho muy claro. No hay manera en la que tú crezcas y que conozcas ese Dios que te ama si no vienes. A medida de tu compromiso vas a ir aprendiendo, y quizá ni cuenta te vas a dar, pero tu vida va a ir siendo
transformada. Para eso no hay atajos, hermanos. Pero tampoco yo puedo esperar que porque Dani viene el miércoles y porque viene escuela dominical y entonces ya casi que mañana le digo, ¿ya estás listo? Pues ponte a predicar el próximo domingo. Pues aguanta, ¿no? Pues espérate. Necesitamos, a muchos de nosotros, ese tiempo para crecer, para aprender, para conocer. Esto es normal. Esto es hasta necesario para muchos de nosotros. Y lo importante es que entendamos, hermano, que en mi trabajo, su trabajo, no es convertir ni convencer a nadie. Esa es obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es simplemente permanecer fiel en oración por esta persona y estar a su cuidado. Cuando él necesite algo, es importante que quizá nosotros podamos estar ahí. Ese es nuestro trabajo, hacer la parte que nos toca. Que una persona sea transformada, eso no es mi chamba, eso es chamba del Espíritu Santo. No tengo por qué estar frustrándome porque tengo ya años orando y pastor no entiende. Bueno, es que ni usted ni yo somos Dios, ni somos el Espíritu Santo. Yo me comprometo a seguir orando por él, el día que él quiere platicamos con ella, pero el que va en verdad a transformar su vida es el Espíritu, es el Señor. No somos nosotros. Tenemos que aprender a ser pacientes, hermanos. A ser pacientes. Mientras el Espíritu de Dios va convenciendo a la persona de su necesidad, nosotros tenemos que seguir orando por ellos. Lo mismo pasa con los creyentes. Nuestra comprensión de Dios, su revelación es progresiva y va a avanzar según nosotros crezcamos en nuestra fe. Todo esto nos debe llevar a ser pacientes, a ser comprensivos con las dificultades de visión o de entendimiento que otras personas puedan tener. De la misma forma en la que Jesús fue paciente con sus discípulos. Nuestro Señor espera que seamos pacientes. Pero también, mis amados hermanos, por último, nuestro Señor espera que crezcamos en la fe. Este caminar de dejar de ser pasivos, ese caminar, mis amados hermanos, de ser pacientes, ese caminar de ser creativos, todo apunta a una sola cosa: crecer en nuestra fe, madurar en nuestro conocimiento de Cristo Jesús. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. No podía ser de otra manera, hermanos. No podía ser de otra manera. Finalmente el ciego pudo ver, y pudo ver en vivo y a todo color, y pudo ver de cerca y pudo ver de lejos, y pudo identificar, ¿no?, y diferenciar entre lo que estaba viendo. Fue simplemente restaurado de manera total y completa. Y eso por lo menos a mí me enseña una gran verdad. El Señor nunca deja sus obras a medias. Nunca. Si Dios ha comenzado algo en tu vida, hermano, puedes tener la seguridad que Él lo va a terminar. Porque Él no es un hombre que deja las cosas a medias. Pablo lo sabía. Por eso ahí en Filipenses escribe, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Y cuándo la perfeccionará? Él dice hasta el día de Jesucristo, ¿no? De igual manera, mis amados hermanos, la visión de los discípulos fue progresando hasta alcanzar el discernimiento pleno de quién era Jesús. Lo vamos a ver en el próximo pasaje, si Dios lo permite, la semana que entra. Cuando ante la pregunta del mismo Jesucristo a sus discípulos, ¿quién pensaban ellos que era Jesús?, Pedro contesta acertada y preciosamente: tú eres el Cristo. A veces nosotros lo leemos y lo pasamos por alto, pues era Pedro, ¿no? Era Pedro. Pero nosotros ahora que hemos venido meditando paso a paso, verso a verso, en el Evangelio de Marcos, llegar a este momento, hermano, debe de emocionarnos. Porque en este momento es cuando por fin, por lo menos uno, está dando evidencia de que todo lo que Jesús había hecho, lo estaban entendiendo. Tú eres el Cristo.
Lo que Dios espera de usted y de mí es que crezcamos, es que avancemos. Lo que el Señor espera de nosotros es que cada día nos podamos parecer un poquito más a Cristo Jesús. Hermano, si no cambiamos, si no progresamos, debemos de preocuparnos. Qué bonitos se ven los bebés, ¿no es cierto? Son preciosos. Los chamacos son lindos. Uno va viendo las fotos, ¿no? Yo aún veo fotos de mis sobrinos y pues eran todavía más bonitos antes. Van creciendo y de repente se van poniendo feitos, ¿no? Pero de niños se ven preciosos. Pero aunque nos gustan preciosos, yo creo que ninguno de nosotros, si pasan los años y ve que ese niño sigue siendo bebé y no crece y no camina y no habla, seguimos diciendo, ay, qué bueno, porque así se ve precioso, ¿no? Nos preocupa. Quiere decir que algo está mal, que algo está pasando en su cuerpo que no se está desarrollando de una manera natural. Es necesario llevarlo al médico. Yo lo he dicho muchas veces como ejemplo. Si las mujeres dejan de ver a sus amigas por años y después se reúnen o se encuentran ahí en un centro comercial, estás igualita, ¿no? Pero ¿qué te haces? Oye, la otra se siente así de, ya, ¿no? Qué buena onda, o sea, tenía 20 años que no la veía y dice, estoy igualita, chulada de mujer, ¿no? Eso es un elogio. Pero si de repente, ¿no? Nos dan la misma frase con, uy, pero no has cambiado nada, sigues igual de pelada, ¿no? Sigues igual de grosera, sigues igual de enojón. Eso ya no es un elogio. Eso es algo que debe de dolernos. Porque ha pasado tanto tiempo y yo no he permitido que Dios cambie mi vida. Yo no he permitido que Dios obre de tal modo que su carácter pueda verse sobre el mío. Dios, hermanos, espera de nosotros un crecimiento y un desarrollo espiritual. Muchos de los que estamos aquí no tenemos 1, 2 o 5 años de conocer a Cristo. Tenemos quizá una vida de conocerlo. Y yo no soy juez de nadie, ni tengo por qué poner ejemplos con nombres de nadie, pero cada uno de nosotros sabemos en dónde estamos. Y si a lo largo del tiempo hoy reconocemos que no ha pasado nada, algo, mi amado hermano, está mal. Y Dios quiere que nosotros crezcamos. Porque a Él no le gusta que sigamos igual. Pues es que así soy, es mi carácter. Pues Dios quiere cambiarlo. Pues perro viejo ya no aprende truco nuevo. En las manos de Dios, sí. En las manos de Dios, sí. No, pastor, es que ya es muy tarde. Yo así me he de morir. Si muere necio es porque usted es necio y quiere ser necio. Pero si es humilde y sensible en las manos de Dios, Él puede cambiarlo. Porque para Dios siempre lo mejor está por venir, hermanos. Está por venir. Él desea que crezcamos. Una señora bastante preocupada entró en su cuarto a la hora de la caída del sol y fue directamente a su escritorio para comenzar a trabajar. Escribió página tras página y cuando se había dado cuenta que había pasado un largo rato trabajando, se sintió sola. Yo no sé por qué, pero de tal manera sintió esa soledad que en un momento se angustió. E incluso llegaba a las lágrimas, dejó su trabajo y al mirar a su alrededor se sorprendió grandemente al ver que su mejor amiga estaba sentada ahí en su sala esperando a que ella terminara. ¡Qué gozo sintió al verle! Estaba tan preocupada que ni siquiera me di cuenta cuando llegaste. ¿Por qué no me avisaste que habías llegado? Me saludaste. Yo hubiera dejado sin dudar todo mi trabajo a un lado para poder pasar tiempo contigo. A lo cual su amiga le contestó, pues estabas tan ocupada que no oíste cuando entré y por lo mismo pues yo no quise distraerte. Yo creo que así es el Señor muchas veces con nosotros. Él está con nosotros, hermanos, todo el tiempo. En todo momento.
Pero a veces estamos tan preocupados, a veces estamos tan cargados, tan ocupados en otras cosas, que ni notamos que Él está a nuestro lado, que simplemente no le hacemos caso, ni siquiera reconocemos su presencia. Mis amados hermanos, debemos poner nuestros ojos en Cristo. Solamente así podemos saber qué es lo que Él espera de nosotros. Tengamos iniciativa, seamos creativos, trabajemos con nuestra paciencia y busquemos siempre, a todo lugar, crecer espiritualmente. Nuestro Señor no espera nada menos de nosotros que eso.